Sí, yo cuando vos empezabas siempre la grabo. ¿Eh? Ah, dale, genial. Listo. Bueno, entonces hoy les voy a explicar la práctica número 9, que se trata de asignaciones, que es la última etapa del modelo de transportes. Bueno, este esquema lo van a ver muy seguido, ya lo vimos varias veces. Hacemos un repaso. Nosotros en principio vimos la etapa de recolección de datos, donde nosotros realizábamos encuestas para obtener estas características: uso del suelo, sistema de transporte, características de los viajes y aspectos socioeconómicos que nos iban a servir luego para el modelo del transporte. El modelo de las 4 etapas, que estaba formado por la etapa de generación, de distribución, de edición modal y asignación. Y por último está la etapa de evaluación económica, que ya sea la etapa de evaluación económica como la etapa de recolección de datos no forman parte del modelo de transporte. Bueno, entonces en el modelo de transporte, como ya vimos, la etapa de generación de viajes, en donde nosotros analizábamos los viajes producidos, la etapa de distribución, donde veíamos de dónde a dónde iban esos viajes, y la etapa de partición modal, en el cual veíamos qué modo de transporte utilizaban esos individuos. Estas 3 etapas que nosotros ya vimos hasta el día de hoy son las 3 etapas que analizan la demanda y que se pueden determinar en base a las encuestas. Hoy vamos a ver la etapa de asignación, que es la última etapa del modelo de transporte, que es la única etapa que analiza la oferta y es la única etapa que no se determina mediante las encuestas, ya que nosotros cuando realizamos las encuestas no le preguntamos a los individuos qué vía ellos van a elegir para su recorrido. Bien, este gráfico ya lo vimos varias veces también. En asignación nos va a interesar qué ruta tomarán los usuarios. ¿En qué consiste? En determinar el itinerario que seguirán los mismos entre los recorridos alternativos posibles que se les ofrece dentro del corredor. Bueno, como ya vimos en la teoría, acá les voy a hacer un repaso nada más, que tenemos estos 4 métodos. Están las curvas de distribución, el método multiruta probabilístico, asignación con capacidad restringida y el método a todo o nada, que es el que vamos a analizar hoy. Bueno, ya estos 4 métodos ya los han visto en teoría y ahí está explicado con más detalle, yo acá solo los voy a nombrar. En este caso, quería aclarar que el método todo o nada nosotros lo vamos a ver con algunas características particulares. Una de ellas es que no tiene una capacidad máxima en la ruta, sino que se considera que tiene una capacidad infinita. El único de los 4 métodos que tiene en cuenta una capacidad máxima es el método de asignación con capacidad restringida. Bien, entonces los propósitos para los cuales nosotros analizamos esta etapa es el de evaluar las deficiencias del actual sistema de transporte en el futuro, evaluar mejoras al sistema existente dentro de la etapa de proyecto, establecer prioridades de horas para absorber viajes futuros, probar propuestas alternativas de nuevas redes de transporte que modifiquen la situación actual y brindar volúmenes, horarios de diseño y movimientos de giro para caminos. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es ver cómo se comportan esas redes para el flujo de vehículos futuros. Es muy expeditivo y nosotros vamos a ir viendo cómo se comportan esas redes para ver si nosotros podemos hacer alguna mejora y si van a ser capaces de absorber este tránsito. Bien, entonces habitualmente los usuarios tienden a elegir el itinerario de menor resistencia. La resistencia depende de la distancia, del costo, del tiempo. El método TONA, en este caso, si tiene pocas alternativas, no nos va a dar resultados confiables, pero si se trata de una red compleja, nos va a dar un resultado más representativo. Bueno, la elección de un determinado itinerario va a estar influenciado por la longitud del recorrido, la calidad del itinerario en cuanto a condiciones de la calzada, comodidad, etc., el grado de congestión o tiempo de viaje y el peaje si lo hubiera.
Estas características nosotros las vamos a ver representadas en los costos. Entonces, por ejemplo, nosotros si queremos hacer un recorrido que une los dos puntos, Citibel y La Plata, por ejemplo, tenemos dos redes disponibles que son Centenario y Belgrano. En este caso, sabemos que Centenario tiene una mayor longitud que Belgrano, pero Centenario tiene una mayor velocidad de recorrido para el usuario, en cambio Belgrano tiene menor fluidez, ya que tiene mayor cantidad de semáforos. Entonces, yo les quería preguntar, ¿cuál es el mayor costo que nos interesa a nosotros en el transporte? El de la ¿Alguno confusión, sabe? el tiempo. Claro, el mayor costo o el costo que más nos importa es el tiempo de viaje. Entonces el usuario va a elegir la red que le genere menor tiempo de viaje. En este caso, por más de que Centenario sea una red con mayor longitud, vamos a elegir esa red porque sabemos que vamos a tener un menor tiempo de viaje. Bárbaro. Bueno, entonces, como dijimos, nosotros el método Tobenaga lo vamos a ver con ciertas características particulares que los denominamos criterios de Wardrop. Tenemos dos principios. Está el primer principio de Wardrop, que dice que habrá equilibrio en la red cuando ningún usuario pueda reducir unilateralmente su costo de viaje mediante cambio de ruta. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, siempre la red por la cual estemos transitando, va a ser la red de menor costo. Si nosotros hacemos el recorrido ya sea por la red 1 o por la 2, es porque las dos van a tener el mismo costo de viaje. Pero nunca se van a estar utilizando dos redes que tengan distinto costo. Siempre se va a utilizar la que tenga menor costo de viaje. El segundo principio de Wardrop dice que en el equilibrio del sistema, todas las rutas utilizadas tienen el mismo tiempo marginal de viaje y las no utilizadas un tiempo marginal mayor. Entonces, nosotros, por el camino que elijamos, sabemos que siempre va a ser este que tenga un tiempo marginal de viaje menor. Es decir, que siempre las demás vías que no se estén utilizando y que no haya ningún vehículo van a tener un tiempo marginal mayor y es por eso que no se van a estar utilizando. Bueno, y ahora les vamos a explicar un ejercicio de repaso para la práctica número 9. Entonces, en este caso, acá observamos una red en la cual tenemos tres vías que conectan el punto A con el punto B. Cada una de las vías tiene su ecuación de costos. Tenemos la vía 1, la vía 2 y la vía 3. Cada vía va a tener un costo a flujo libre, que quiere decir un costo a flujo libre cuando en la vía no tengo ningún vehículo que me esté molestando. Y a medida que el flujo de vehículos va aumentando, ese costo va aumentando. Entonces, en principio, nosotros vamos a tener que elegir aquella vía que nos dé un menor costo a flujo libre. ¿Y cuál para ustedes sería la primera vía que elegiría el usuario para hacer su recorrido? La 2. Claro, porque si analizamos en principio, tenemos que elegir la vía que tenga menor costo de flujo libre. La vía 1 tiene un costo de flujo libre de 25, la vía 2 tiene un costo de flujo libre de 10 y la vía 3 tiene un costo de flujo libre de 40. Entonces nosotros siempre vamos a preferir, en principio, la vía que tiene un costo de flujo libre menor, que en este caso es la 2, que tiene un costo de 10. Bien, acá vemos las ecuaciones. Entonces identificamos la primera vía a utilizar. Entonces nosotros ahora tenemos que ver para qué cantidad de flujo se igualan los costos y yo voy a estar utilizando ambas vías. En este caso, ¿cuál sería la siguiente vía que tiene un menor costo a flujo libre? La 1. Claro. Entonces, nosotros decimos,
se van a estar transitando las dos vías cuando la vía 1 tenga un costo a flujo libre igual, la vía 2 tenga un costo a flujo libre igual a la vía 1. Entonces igualamos la ecuación de la vía 2 al costo a flujo libre de la vía 1, que es de 25. Bien. Y de ahí nosotros vamos a despejar este flujo que nos da de 750, para el cual nosotros sabemos que si el flujo es igual o menor a 750, los vehículos van a transitar por la vía 2, que en este caso esta es la ecuación. Para un flujo mayor, ahora vamos a ver, para un flujo mayor o igual a 750, se van a estar utilizando ya sea la vía 1 o la vía 2. Entonces nosotros ahora vamos a tener que buscar una nueva configuración, que la vamos a obtener como la suma del flujo 1 más el flujo 2. Despejando, nosotros obtenemos que el flujo 1 es C menos 10 sobre 0,02 más el flujo 2, que es C menos 25 sobre 0,01. ¿Entienden esto? ¿Cómo se obtienen? Perdón, ¿podría volver atrás? ¿Cómo? Sí. Porque no entendí cómo tuviste el 750. O sea, claro, eso. ¿Por qué igualas a 25 el costo? Bien, porque nosotros ¿Querés que lo queremos diga saber... yo, Amparo? Dale, sí. El tema es este. Vos entendés que las vías van a ser reutilizadas o utilizadas cuando tengan iguales costos. ¿Bien? Ok. Entonces, tu vía que empieza con un flujo libre a 10, o sea que a vos te va a salir sí o sí 10 circular por esa vía, cuando empieza a ingresar mayor cantidad de vehículos le van a ir sumando costo. ¿Está bien? Esa sumatoria de costos que van a ir incrementando la cantidad de vehículos que se va sumando a esta vía que está funcionando, que es la C2, ¿no? Va a llegar a un punto en que va a igualar el costo de la vía que le sigue, que en este caso era C1. Bien, ¿y cuándo va a empezar a funcionar C1? Y el límite va a ser cuando C2 tenga el valor a flujo libre de C1, que es la vía que le sigue. ¿Está bien? 25 es el costo flujo libre de C1. Exacto. Ok. A partir de ese valor, de ese valor que es el costo, que C2 iguala a C1, a partir de ese valor vos despejás y sacás qué flujo es el que es el límite para la ecuación C2 10 más 0,02 de F, va a funcionar entre 0 y 750, porque es cuando vos igualaste a flujo libre de C2. C1 lo igualaste a flujo libre, Sí, C2 lo igualaste a C2, flujo libre de C1, entonces es 25 y a partir de 25 haces despejas y te va a dar que el flujo es 750. Entonces, vos vas a tu ecuación de costo, o sea, una sola vía va a estar funcionando de 0 a 750. Flujos mayores de 750 empiezan a funcionar las dos, empieza a funcionar C2 y C1. ¿Qué lógica tenés? Los costos son iguales, los flujos no. Perfecto, ahí entendí. Empieza a funcionar C1 porque igualó el costo a C2. ¿Por qué? Porque C2 tiene tantos vehículos que le fue bajando la velocidad, entenderlo de esta lógica. Le fue bajando la velocidad, entonces igualó los costos a la otra vía, que aparentemente era más larga, tenía mayor distancia. Puede ser distancia, puede tener que tenga obstáculos, o sea, tiene una resistencia al viaje mayor que la que tenía C2. Y una pregunta. A partir del flujo de 750, después, para flujos mayores, va a cambiar el costo a menor a mayor. ¿Se siguen usando las dos? A flujo 50, perdón. En el de 750. Sí. A partir de ese flujo, cambia la que da costo mayor. A partir de ese flujo vos vas a tener que hacer otra ecuación de costos, donde están funcionando las dos vías, que ahora lo va a hacer Amparo. A donde están funcionando las dos vías, que está funcionando C1 y C2.
Bien. Pero sabe que esas dos vías están funcionando porque sus costos son iguales. Obviamente que no va a ser igual, a medida que vas agregando vehículos, los costos van a ir aumentando, pero los costos de ambas van a ser iguales siempre. Si una vale 5, la otra vale 5. Si aumentó el flujo y ahora valen 6, la otra vale 6. ¿Entendés? El costo va a ir variando, pero son iguales entre sí, para que estén funcionando juntas. A partir de 750, ¿las dos tienen el mismo costo para cada flujo? Siempre mantienen el mismo costo, el flujo varía, el costo es el mismo. Para que estén funcionando el costo es igual. Si vos tenés, ponele, ahora Amparo va a hacer 3 vías, pero después podemos hacer 3, 4, 5, 6, lo que quieras. Vos vas agregando vías porque van igualándose los costos son iguales, pero van variando, van aumentando. Se supone que van a ir aumentando. En este caso particular, esta es la única que vamos a hacer con un valor que es, bueno, la van a ver ahora, pero no importa. Pero en general van a ir variando, van a ir sumándose vehículos, entonces los costos van aumentando. Van aumentando los costos, pero los costos entre las vías son iguales para que estén funcionando. No los flujos, los costos son iguales. No quiere decir que sean estáticos, los costos van aumentando, pero son iguales entre las vías. Si en una vía vale 6, el otro vale 6 también. Si en una vía vale 8, en la otra vale 8 también. Siempre están iguales. Si están funcionando 3 vías, las 3 tienen que valer 8. Si están funcionando 5, las 5 tienen que valer 8. ¿Entendés, Emilia? Sí, sí, perfecto. Los flujos no son iguales, no necesariamente. Los costos sí tienen que ser iguales. Bien, bárbaro. Entonces, como dijo Lola, para un flujo mayor a 750, nosotros sabemos que se van a estar utilizando ya sea la vía 1, C1 como C2. Para obtener esta ecuación que tiene en cuenta las dos vías, hacemos el flujo 1 más el flujo 2. El flujo 1 es C menos 10 sobre 0,02 más C menos 25 sobre 0,01. ¿Alguno no entiende cómo se sacan, de dónde se despejan estas ecuaciones? Digamos, surgen de despejar del... Sí. Eso, despejar el F de las ecuaciones de la ruta 1 y la 2. Claro. Bueno, entonces de acá nosotros despejamos y obtenemos esta nueva configuración de 20 más ft sobre 150, que hace la configuración equivalente para cuando se están utilizando la vía 1 y la vía 2. Entonces nosotros sabemos, acá en este caso tenemos 3 vías. Queremos saber cuál es el límite para el cual se comienza a utilizar la tercera vía, que en este caso se van a igualar los costos en las 3 vías. Digamos, C1, C2 y C3 van a tener que tener el mismo costo para que se estén utilizando las 3 a la misma vez. Entonces, sabemos, les voy a mostrar para que no se confundan, que la vía 3 en este caso tenía un costo a flujo libre de 40, pero no variaba según el flujo. Entonces, igualando la nueva configuración de la vía 1 más la vía 3, de la vía 1 más la vía 2, igual al costo de flujo libre de 3, que era de 40, de esta forma obtenemos este flujo de 3000. ¿Qué va a querer decir? Que si el flujo es mayor o igual a 750 y menor o igual a 3000, se van a estar utilizando la vía 2 y la vía 1 solamente. Si el flujo es mayor o igual a 3000, también se utiliza la vía 3. Bueno, acá finalmente hemos representado esto que les dije. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un flujo de 600 vehículos, se va a estar utilizando solamente la vía 1. Pero en cambio, si yo tuviera un flujo, por ejemplo, de 1000 vehículos, sabemos que se va a estar utilizando esta configuración, que es la vía 1 más las 2. Y si el flujo es de 4000, por ejemplo, se van a estar utilizando las 3 vías, en las cuales el costo va a ser igual a 40. ¿Está bien? Es un caso particular el que está mostrando Amparo, donde dice que una vía tiene ese costo y no hay variación a medida que se le agregue vehículos. Ahora, entiendan esto, cuando la vía 1 y la vía 2 toman el costo de 40,
a esos flujos quedan siempre iguales, porque el costo es 40, entonces ustedes van a decir, bueno, por la vía 1 va a haber tantos vehículos, por la vía 2 va a haber tantos vehículos, y el resto de vehículos que se va a ir sumando van a ir todos a la vía 3, porque es la que siempre el costo es 40, no hay variación. ¿Entienden? Entonces están todas en 40. Termina a flujos de 5.000, vamos a tener 40 el valor de las 3 vías. ¿Y cómo logramos ese valor 40? Bueno, la vía 1 se va a quedar en un flujo X, que no sé ahora cuál sería 40. Si quieren calcularlo ustedes, sería 30 dividido 0,02. Claro, despejar de esta ecuación. ¿Cuánto daría? 1500. Y el de la vía 1, que sería 25, ¿no? Es 25, sería Sí. 40 menos 25 sobre, ¿cuál era la ecuación? ¿0,02 también, Amparo? No me acuerdo cuál era la 0,01. ecuación de... Bueno, sobre 0,01, o sea, sería 40 menos 25 sobre 0,01. Fácil esa. También da 1500. Bueno, entonces, por casualidad tendríamos 1500, 1500. Yo le había dicho un flujo de 5000. Sí, de 5.000. Entonces irían 2000 por la vía 3. Si yo tengo un flujo de, supóngase, de 10.000, irían 7000 por la vía 3 y 1500 por la vía 1 y 2, que desgraciadamente dio igual. Ojalá lo hubiera dado distinto para que ustedes no... Eso iba a preguntar, puede ser el caso que en diferente, o sea, acá justo las ecuaciones se comportan igual, que dan Claro, iguales. es horrible esto, porque Claro. no, pero en realidad si hubiéramos tenido que la ecuación 3 si fuera 40 más 0,01 de f, a medida que yo voy agregando cantidad de vehículos al total, se irían modificando los costos, ¿no? Y todas tendrían el mismo costo y los flujos se repartirían para que todas tengan el mismo costo. Una pregunta, si la vía 3 tuviese un factor de flujo, Claro, habría que hacer una nueva ecuación, ¿o no? sí. También, ok. Sí, eso lo tienen ustedes. Lo que pasa es que Amparo les explica esta primera práctica, que es la más sencilla, pero después se empiezan a complicar. Y después se empiezan a complicar mucho más, porque nosotros le hacemos que se abran las ramas, y ahí es donde ustedes se empiezan a marear. Una consulta. Vos ahí para calcular en el flujo de 5000 usaste las ecuaciones de costo originales de cada vía. O sea, por Sí, más que nosotros armemos las ecuaciones de vía funcionando simultáneamente, el valor de su costo y de su flujo está representado por la ecuación original. claro. Vos podés, acá lo que pasa es que no tenés una ecuación, no podés decir cuánto es el flujo total, porque el flujo total yo lo estoy dando ahora como dato, ¿bien? Pero vos podés sacar el flujo total si yo te doy el costo, por ejemplo. Si yo te doy suponete, la ecuación, vamos a decir que tengo un flujo de 1000 en total. No voy a usar la ecuación 3, voy a usar la ecuación 2. Digo, 1000, entonces ahí despejo, ¿y cuánto me da de costo? O 1500, pongan. ¿Cuánto me da de costo? Tengo un flujo total de 1500. ¿Cuánto me da de costo? 30. Sería 20 más 1500 sobre 150, la ecuación 2, ¿no? La ecuación 2 sería 20 más 1500 sobre 150. ¿Cuánto me daría el costo? Te da 30, profe. Bueno, 30. Bien. Yo digo que todas están funcionando a 30. Bien. Ahora, ¿cómo se divide ese flujo total de 1500 en las dos ramas? Vuelvo a la ecuación al principio que les planteó Amparo.
Claro, pero hoy cuando dijeron de 5.000, sacaron los costos con estas ecuaciones originales. Cuando dijeron flujo. Espera, porque yo te estoy hablando de que tengo el costo de 40 y ahí en esa ecuación de 40 te estoy diciendo, bueno, 5.000 van por esa... Ya sé que el costo va a ser 40 porque lo tengo fijo, Emilia. Yo ahora te digo, tengo un valor de 1.500 flujo total. Entonces sé que la ecuación que tengo que usar es la ecuación que es la segunda ecuación, que están funcionando dos ramas, la 1 y la 2. O sea, una pregunta. Las últimas ecuaciones son las totales. Vamos a tratar de resolver esto y me van preguntando a medida que vamos a resolver esto. Entonces, yo tengo 1.500. Uso la ecuación donde están funcionando las dos Sí. ramas y ustedes me dijeron que es 30 el costo. Acá ustedes me dijeron que es 30 el costo. Volvamos a la ecuación inicial. Yo sé que están funcionando las dos a 30, entonces ahora quiero saber cómo se divide el flujo entre esas dos ramas. Pongo 30 en C1, pongo 30 en C2. Entonces digo, 30 menos 10, 20, dividido 0,02, ¿cuánto daría? Chicos. 1000. Bien. C1, 30 menos 25 sobre 0,01, ¿cuánto daría? Tendría que quedar 500, ¿no? 500. 500 Entonces, da. yo tengo 1.000 en C2 y 500 en C1. 1.500 en total. Claro, o sea, mi duda era que las ecuaciones que pones al final de flujo y costo son el total y vos después para saber de cómo se distribuyen usás sí las originales. Claro, pero tenés que usar la total para sacar cuál es el costo en que están funcionando. Claro, y después saber de ese total cómo se divide. O sea, podría sacar uno y la resta es con el otro. Vos con la ecuación total sacás a qué costo está funcionando el sistema. Sabés que los costos son iguales. Entonces ahí después, con las ecuaciones particulares, sabés cuánto absorbió del flujo esa rama Bien. del total. Bien, no sé si tienen alguna pregunta más de este ejercicio, chicos. Después bueno, acá vemos cómo varían los costos según el flujo de vehículos. Entonces, a costo de flujo libre de 10, que es la vía 2, a medida que va aumentando el flujo, llega al primer límite, que más o menos es 750. Luego ya comienzan a funcionar las dos vías, la C1 y la C2. El costo de flujo libre era de 25 y cuando comienza a aumentar el flujo, llega hasta 3000 y ya comienzan a funcionar las tres vías, que la ecuación, la configuración para las tres vías era igual a un costo de 40. Bien, después, bueno, este era un ejemplo bastante sencillo. Esto igual no se los vamos a explicar hoy porque ya fue mucha información, pero ya, digamos, el martes es feriado, el jueves que viene hay otra clase que va a ser completa de asignaciones, que vamos a explicar ejercicios más parecidos a este. Hay uno muy parecido en la práctica, que si lo quieren ir analizando y viendo, lo pueden ver. También lo podemos ver si no en la consulta del lunes, si tienen alguna duda, pero el jueves que viene hay otra clase completa de esto. En este caso tienen un total de 5 vías. La vía 2, en este caso, se subdivide en C4 y C3. Entonces hoy ustedes van a tener que ir haciendo otro análisis. Bueno. Yo les voy a dejar bastante, bueno, sí, el vencimiento de esta práctica es bastante lejano, porque en realidad se va a empezar a contar a partir del jueves que viene. O sea, a partir del jueves que viene es y vence el 3. Nosotros le vamos a dejar con Amparo un montón de ejercicios que pueden ver
Sería bueno para el jueves próximo que sea bastante participativa, porque esta práctica es la que menos entienden. Entonces, la idea es que participen, pregunten, aunque pregunten cualquier cosa, porque no, pero que traten de entender, porque si entienden en la clase, les va a ser mucho más fácil después cuando se pongan a hacer los ejercicios. Son súper sencillos y entendieron desde... Esto es como andar en bicicleta. Cuando entendieron la lógica, lo hacen rapidísimo, pero si no entienden, se van a empezar a dar golpes. Lo que queremos es que no se den golpes. La única forma que no se den golpes es que participen en las clases y que no hagamos clases que son monólogos. Y no pregunten en el parcial cómo son las cosas cuando ya está todo terminado. La idea es que pregunten ahora y que se saquen todas las dudas, que no estén como momias acá o que pongan la computadora y se vayan a otro lado, porque no sirve. Entonces, la idea es que participen, para eso damos clases, para eso tienen la cuestión que pueden escucharla cuando ustedes quieren, y tienen estas clases que lo que queremos es que hablen, que pregunten, porque si no, haríamos todo grabado y lo único que nos conectaríamos era para tomarles los parciales. La idea no es esa. Creo que el jueves, que no tienen parcialito, que van a estar más tranquilos, van a entender más la práctica. Le hicimos una muy sencilla. Váyanse con esta idea. Los flujos varían, lo que no varían son los costos. Cuando están funcionando las vías, todas tienen que tener el mismo costo. Eso es ineludible. Todas tienen que tener el mismo costo para que estén funcionando. Las que no están funcionando es porque su costo es mayor. Las que están funcionando están todas bajo el mismo costo. Flujos no necesariamente, costos sí. Profe, ¿y la teoría de esto es un video o algo? O... Sí, Ah, bien. tenés las dos cosas. ¿Cuál lo vas a subir en esta semana? Bueno, porque no está, creo, ahora. Está, lo que pasa que está oculto. Ahora te lo voy a subir Ah, todo. ok. Perfecto. Ahora lo libero. Lola, Sí, el martes no hay nada, el jueves se da la práctica de esto y recién el otro martes es el parcialito del TP7. el TP7, sí. Ok. El tema del parcialito, ¿ustedes alguno va a rendir final? Listo. Bueno, quería saber si alguno iba a rendir final, porque para tener idea, pero si no van a rendir nadie final, después no me pidan fecha para poder recuperar los parcialitos. Es semana de finales esa. Por eso Profe, yo pregunto. el 3, habla Nicolás, el 3, Sí. el día que vence, tengo un final. Es el jueves. El jueves, exacto. Sí, profesor. Por eso, yo digo, el jueves la podríamos pasar para el otro martes, si quieren. Y en vez de tener 2 esa semana, tienen 2 la otra semana. Eso arréglenlo ustedes y lo pasamos para el otro jueves. Para el otro martes, perdón. Porque el otro jueves tienen otro parcial, creo, ¿no? El de asignaciones lo tienen el jueves. Habíamos visto esto, ¿no, Amparo? Sí, En el esa semana. cronograma, Sí. El cronograma, el jueves 10, ustedes tienen el parcialito de asignaciones. Lo que podemos pasar, los del jueves 3, lo podemos pasar al martes 8 y tomarle ahí división modal. En vez de tomarles el jueves 3. Por Sí, video para es mí estaría preferible mejor. el 8. Pasa que después quedan Listo. todos juntos, ¿o no? El Y 9. vas a tener o 2 juntos esa semana o 2 juntos la otra semana. Ah, ok. Bueno, no queda otra. Por Está eso yo cuando lo vi digo, bueno, le vamos a decir a los chicos, si querés, es el del jueves, lo pasamos entonces. O sea, el parcialito 8 se pasaría al 10 de junio. Al 8. Al 8. Al 8, Ah, al 8. Ah, al está bien. martes. Y después te Y el queda jueves tenés el 8, de 10. asignaciones. Claro, perfecto. Se corre una fecha.
Sí, Listo, Profe. muchas gracias. de nada. Ahora cambio el cronograma y lo van a ver así. Sí, Ah, entonces la actualización la sube al Moodle. sí. Buenísimo. Lola, ahí Ailén Sí. dice que rinde final el 2 y el 4. Bueno, pero no es ninguno de los días que nosotros damos clase. Nosotros damos clase el 1 y el 3. Sí. ¿Está bien? Igual entonces pasamos ese parcialito, No, está bien que lo digas. Y es válido que esa semana tengas menos cosas. Te lo pasamos para la otra semana. O sea, quedarían 1, 8 y 10. Exacto. ¿Está bien, chicos? Igual yo ahora se los cambio el cronograma, así lo ven. Y ahora les habilito todo lo de asignaciones. Buenísimo, genial. Y en la clase que viene, a ver, esto hoy es jueves, claro, el jueves que viene, acuérdense, todas asignaciones. Y vamos a dar los ejercicios de repaso, otros, algunos raros que tomábamos, que no son tan raros, que es esa... Pero vayan pensando cómo lo resolverían ustedes. Y si quieren alguna consulta, el lunes nosotros tenemos consulta. El martes es feriado, pero el lunes no es feriado puente ya. Dijeron que no hay más feriado puente. Entonces el 24 nosotros vamos a estar conectados. Alguno que ya haya querido resolver o ver cosas de asignaciones, le podemos ir dando pistas y el jueves las resolvemos con todos. ¿A qué hora es el lunes? A las 9 de la mañana por Microsoft Teams. Listo, muchas gracias. De nada, Nicolás. ¿Entendieron esto? Sí, profe, sí. Listo, esto es lo más sencillo. Entonces el jueves que viene vamos a salir con lo peor, ¿no, Amparo? Sí. Amparo bastante tuvo piedad de bien. ustedes. Ayer dijimos, no, vamos a tener piedad de ellos que vienen de un parcialito. Profe, Sí, buen día, una consulta. ¿qué Yo pasa, Pablo? que yo le había mandado un mail preguntándole si, Ah, vos querías saber las notas de tus parcialitos. claro, ¿Cómo más que está? nada las correcciones, sí, Sí, para aprender. sí, el lunes o te las mandamos por mail o el lunes y las ves y preguntás de nuevo, porque cada una de las preguntas está analizada. Ah, está bien, profe. ¿Listo? Sí, sí, gracias. ¿Listo, chicos? Sí, muchas gracias. Nos No, vemos. gracias a ustedes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. 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 Chao, profe. Hasta luego. Cuidarse. Hasta luego, Chao, chicos. hasta luego.